Jonás tristemente desobedeció a Dios, y Jonás, si bien fue un profeta del Antiguo Testamento, un profeta menor, también tiene un paralelismo con el tiempo en el que vivimos hoy, el tiempo del fin. Jonás es una representación de usted y de mí. Y es por eso que necesitamos tomar muy en cuenta qué fue lo que le llevó a Jonás a alejarse de la presencia de Dios para no cometer esos mismos errores, y cuáles fueron esos descensos que tuvo Jonás. Y en el tiempo del fin, ¿qué implicaciones tiene para cada uno de nosotros? ¿Usted desea estar en la presencia de Dios, como escuchamos en el mensaje, vivir en santidad? Entonces necesita aprender de los errores del profeta llamado Jonás. Vamos a empezar este estudio haciendo una oración. Los invito a que una vez más, los que podamos, nos pongamos de rodillas para orar. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones. Ahora, al meditar en tu palabra, suplicamos tu presencia, Señor, una vez más. Tus santos ángeles, tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, ilumines nuestras mentes y seas tú, Señor, quien nos hable a través de tu santa palabra. Deseamos, Señor, prepararnos para tu regreso, prepararnos para los eventos finales, para el día de la prueba, para cuando nuestros nombres sean pasados por lista en el juicio investigador. Deseamos ser hallados justos delante de tus ojos, Señor. Suplicamos, por favor, tu presencia y tu dirección en este estudio. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, los invito a que vayan conmigo al libro de Jonás. Jonás, este profeta que Dios había elegido para dar un mensaje especial a una población que estaba cometiendo mucho pecado, ¿no? Eran la ciudad de Nínive. Muy bien. En este tiempo, de igual manera, Dios nos dejó un mensaje muy especial. El mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de verdad presente, para que así como Jonás, vayamos al mundo y ellos se arrepientan. Las personas que vivían en Nínive tenían oportunidad de arrepentirse y ser salvos. Claro que sí. Al igual que cualquier persona que vive en este mundo, tiene oportunidad de arrepentirse. No hay pecado tan grande por el cual Dios no pueda perdonar y restaurar a las personas, ¿no? Hasta un jesuita puede arrepentirse, hasta un satanista puede convertirse al Señor, ¿no? Entonces, nosotros, mis hermanos, nuestra misión es clara: dar el mensaje al mundo que perece, no a los sanos, ¿no?, sino a los enfermos, espiritualmente hablando. Así que, mis hermanos, Jonás es un claro reflejo del pueblo de Dios en este último tiempo. Vamos a leer lo que dice Jonás capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Jonás estaba cometiendo pecado al desobedecer a Dios y no ir a Nínive, sino a Tarsis. Sí, ¿verdad? Desobedecer al Señor prácticamente es pecado. Y el texto nos dice que él estaba huyendo de la presencia de Jehová. Estaba escapando de la presencia de Jehová. Y Jonás dijo: bueno, no voy a predicar en Nínive, me voy a predicar a Tarsis. Cuando vemos, mis hermanos, el mapa, ¿no?, geográfico, descubrimos que Nínive está a un extremo y Tarsis está al otro extremo, completamente opuestos.
¿Por qué Jonás tomó la decisión de no ir a Nínive cuando el Señor lo quería enviar a esa ciudad? ¿Por qué, mis hermanos? Y nos hacemos la pregunta todavía más profunda. ¿Por qué Dios no lo dejó a Jonás libre que vaya a Tarsis? Igual iba a predicar, ¿no? ¿Por qué Dios no lo dejó a Jonás tranquilo y que se vaya? Mis hermanos, Jonás tristemente estaba cometiendo pecado porque estaba desobedeciendo la voz de Dios. Cuando decidimos entrar a las filas del cristianismo y ser hijos de Dios, estamos bajo ese liderazgo del Señor, estamos bajo esa instrucción de la palabra de Dios, estamos bajo nuestro Padre Celestial. Y como hijos, entonces obedecemos a nuestro Padre, ¿no? Lo honramos con nuestra obediencia, con nuestros actos de amor. Como dice en San Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. El amor no se demuestra solo con palabras, ¿no? Diciendo, Señor, yo te amo, sino se demuestra con acciones, con actitudes, con obediencia. Entonces, Jonás, por más profeta que era, no estaba obedeciendo a su Padre, a Dios, y estaba haciendo su propia voluntad. Y al desobedecer a Dios, entonces él estaba huyendo de la presencia de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros, y tal vez acá para los jóvenes, cuántas veces nosotros como jóvenes queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces nosotros huimos de la presencia de Jehová y no nos damos cuenta que Dios tiene grandes planes más altos que los cielos, ¿no? Están de las montañas, son los pensamientos que Dios tiene para la juventud? Cuando el Señor tiene esos planes tan grandes para nosotros, nosotros preferimos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y al rechazar la voluntad de Dios para nuestra vida, estamos cometiendo pecado. En Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice eso, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros, queridos jóvenes, en especial los que estamos presentes acá y también los que van a escuchar este mensaje en las redes sociales, tenemos mucha luz, mucho conocimiento. Tenemos el privilegio de tener un conocimiento que tal vez muchos otros jóvenes no lo tienen, pero no apreciamos esa luz tan valiosa que el Señor nos dejó. Debiéramos como jóvenes prepararnos en el servicio de Dios y no hacer nuestro propio gusto, nuestra propia voluntad. El Señor nos llama a servirlo como obreros de la hora undécima, jóvenes de la hora undécima, para este último tiempo, para el tiempo del fin. ¿Cómo debe ser un obrero, un misionero de la hora undécima? Tiene que estar dispuesto a obedecer al Señor en todas las cosas, no solo en parte, no solo en lo que me conviene, no solo en lo fácil, sino en todo el mensaje, mis hermanos. Y si hacemos la voluntad del Señor y nos preparamos como misioneros en la obra del Señor, entonces el Señor se va a encargar de que seamos instrumentos de salvación, seamos una verdadera luz, la sal de este mundo, ¿no? Y podamos iluminar el mundo con la gloria de nuestro Dios. Pero lamentablemente son pocos los jóvenes que aceptan el llamado de Dios. Congreso de jóvenes, mis hermanos, algunos tal vez tenían otras actividades, pero el congreso, mis hermanos, ha sido de gran bendición. Alguna actividad espiritual o vamos a predicar y los jóvenes dicen, no, tengo partido de fútbol, pastor, no voy a poder. Y hacemos nuestro propio gusto, nuestro propio deseo. ¿Por qué no te dedicas a la obra del Señor con los dones, talentos que Dios te dio? De manera completa, decirle, Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte, quiero prepararme, quiero instruirme.
para hacer tu voluntad. Mis hermanos, yo personalmente aprendí mucho más de manera práctica en el campo misionero ahora, estos 2 últimos años que estamos trabajando allá en el campo. Yo jamás en mi vida había aprendido a construir, nunca había alzado un ladrillo, ni una bolsa de cemento, pero ahora aprendí bastante. No digo que soy maestro, pero aprendí, ya tengo idea, ya los hermanos que saben de construcción me dicen, pastor, ha evolucionado, ahora sí es un ayudante que está aprobado, ¿no?, por nosotros, y realmente, mis hermanos, es muy útil saber cosas prácticas a los jóvenes, ¿no? Es muy útil saber electricidad, saber artes manuales, carpintería, hacer un mueble. Por la gracia de Dios, mis hermanos, algunos nos visitaron. Nuestro hermano Marcelo estuvo por allá, nuestra hermana también por allá, nuestros hermanos, y ellos vieron que los muebles que teníamos, mi persona los había hecho. ¡Qué lindo! ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuánto les costó, no? No, yo lo hice, le dije. ¿En serio usted lo hizo? Sí, ¿cómo? ¿Quién le enseñó? Bueno, estuvimos aprendiendo, estuvimos viendo tutoriales de YouTube, estuvimos, mis hermanos, instruyéndonos allá en las montañas de Samaipata, en la Rueda de Venir. Estuvimos aprendiendo, teniendo esa disposición para que el día de mañana, cuando toque ayudar a algún hermano, a algún puesto de avanzada, estemos preparados para ayudar en estas obras prácticas. Leí una cita en el Espíritu, en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, que decía que un ministro debía aprender a cocinar, debía saber hacer un buen pan, porque si no sabía cocinar, no sabe hacer un buen pan, la sierva del Señor decía, dudo de su espiritualidad. Hermanos, cuando leí esa cita dije, mi amor, ayúdame, enséñame, ¿no? Quiero cocinar, quiero aprender a cocinar bien, ¿no? Algo rico. Lamentablemente mi esposa tuvo un accidente en su brazo, y ¿a quién le tocaba ayudar en la cocina? ¿A quién le tocaba cocinar? ¿No? Y cuando hice el almuerzo para los hermanos que están ayudándonos allá, dijeron, está muy rico, pastor, ¿quién lo hizo? Si su esposa no está ayudando, ¿no?, en la alimentación. Le dije, lo hice yo. ¿En serio, pastor? No, está mintiendo. Y no me creían. Pero a veces, mis hermanos, necesitamos aprender todas estas cosas prácticas y estar completamente preparados, porque lo que se viene no es juego, mis hermanos. Ya escuchamos los mensajes, ¿no?, del hermano Apolinar acerca del tema de las pandemias, las cuarentenas y demás. Va a ser difícil. ¿Cómo vamos a lograr perseverar hasta el final si no estamos preparados en lo que realmente importa, la obra de salud, la obra médico-misionera, hacer un tratamiento, una cataplasma, ¿no?, hidroterapias? Yo estaba totalmente perdido, mis hermanos, en ese asunto. Lo único que me enseñaron en la universidad es teología, ¿no?, hebreo, griego, Biblia, pero los obreros de la hora undécima tienen que estar preparados en todos los aspectos, en agricultura, que es muy importante para este último tiempo. Pero a veces nosotros decimos, no, Señor, yo prefiero mi profesión. Yo prefiero, Señor, hacer mi propia voluntad. Había unos hermanos que conocimos y lamentablemente pasaban clases los sábados en la universidad. Y me dicen, pero pastor, yo terminando mi carrera voy a servir a Dios con mi profesión. Sí, pero estás quebrantando el sábado, ¿no?, desde ahora. Sí, pero el Señor me va a entender. Y hacemos nuestra propia voluntad, mis hermanos, igual que Jonás. Cuando el Señor nos dice, haz esto, yo te quiero para mi obra, y de la siguiente manera debes capacitarte, debes entrenarte en esto y aquello,
nosotros le decimos al Señor, así como Jonás, no, Señor, yo prefiero esto, otro, y todo lo contrario. Mis hermanos, no seamos como Jonás, no cometamos pecados dejando de hacer la voluntad de Dios. No huyamos de la presencia de Dios. Estemos sometidos bajo su autoridad y bajo su voluntad. ¿Cuál fue el descenso de Jonás? Primer descenso, en el versículo 3 lo leímos. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde se fue? A Tarsis. Si nosotros vemos geográficamente dónde quedaba Tarsis, estaba al otro extremo de Nínive, pero estaba en una zona más baja. Jonás empezó a descender. Por eso dice el texto, descendió a Jope. Él quería ir a Tarsis, pero para viajar a Tarsis necesitaba descender, bajar a Jope, a esa ciudad que estaba más abajo. Cuando uno comete pecado, empieza a descender hacia la perdición, hacia la muerte eterna. Un pecado nos lleva a otro pecado. Tristemente, Jonás empezó a caminar de manera descendente. Descendió a Jope, primer descenso de Jonás. Segundo descenso de Jonás, versículo 5, capítulo 1, versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado a los lados del buque, y se había echado a dormir. En otras versiones dice que bajó al interior de la nave, descendió al interior de la nave. Segundo descenso de Jonás. Ya estaba viajando hacia Tarsis y conocemos la historia. Empezaron las olas del mar a alzarse, hubo una tempestad. Pero Jonás, en vez de reconocer su error, en vez de decir, Señor, perdóname, yo he pecado, ayúdame, me arrepiento de todo corazón, quiero hacer tu voluntad. En vez de reconocer su error, Jonás desciende al interior de la nave a dormir, ¿no? Creyendo que todo está bien y que aunque él siga haciendo su voluntad, aún así el Señor estaba contento, feliz con él, pero no era así. Jonás descendió al interior de la nave, del buque. Segundo descenso de Jonás. Cuando nosotros tomamos malas decisiones, así como en el caso de Jonás, lindo sería que las consecuencias solo lleguen a nosotros. Pero lo triste es que cuando tomamos malas decisiones, las consecuencias afectan no solo a nosotros, sino a los que nos rodean, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a los vecinos. Nuestras malas decisiones van a afectar a aquellos que nos rodean. Por culpa de Jonás, en medio de la tempestad, todos aquellos que estaban en el barco estaban sufriendo, estaban desesperados. Y cuando nosotros cometemos pecados, sucede lo mismo. Hacemos daño a Dios, nos hacemos daño a nosotros mismos, pero lo más triste es que hacemos daño a nuestro prójimo, a los que nos rodean. Y el nombre de Cristo es blasfemado por causa nuestra, ¿no? Porque no somos un testimonio para los demás. Jonás descendió al fondo al interior del barco. Tercer descenso de Jonás, mis hermanos, versículo 12. El Señor respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar iba más y se embravecía sobre ellos.
Lo tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Mis hermanos, el tercer descenso de Jonás fue del buque, del mar, del barco hacia el mar, ¿no? Y Jonás seguía descendiendo más. No estaba reconociendo su pecado, no estaba confesando su pecado ante Dios. Solo se sentía culpable y decía, bueno, por mi culpa está pasando toda esta tempestad, échenme. Pero todavía no estaba teniendo un arrepentimiento sincero. Una cosa es arrepentirse de todo corazón y confesar los pecados, y otra cosa es tener remordimiento, ¿no? Culpa. Jonás tenía culpa, pero no se había arrepentido aún. ¿Cuántas veces nosotros cometemos pecados y solamente sentimos culpa y decimos, no debo hacer esto, ¿no? Yo sé que no debo hacer, me siento incómodo, me siento como que estoy haciendo las cosas mal. Y oramos y seguimos en la vida cristiana, pero en realidad seguimos fallando a Dios y no tenemos un arrepentimiento sincero. Mis hermanos, Jonás fue echado al mar. Tercer descenso de Jonás, más abajo, ¿no? Ya en el mar, a punto de ahogarse. Cuarto descenso de Jonás, versículo 17. Pero Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Desciende aún más, ¿no? Jonás, dentro del vientre del gran pez, al fondo del mar, en plena oscuridad, lleno de todo lo que comía ese gran pez, ¿no? Qué sé yo, con su baba, con otros animales muertos, en oscuridad. Y cuando Jonás está en plena oscuridad, cuando había descendido primero a Jope, luego descendió al interior de la nave, luego descendió al mar, finalmente se da cuenta que no podía descender más, que estando dentro del vientre de un pez, en plena oscuridad, solo, con la conciencia que le remordía. Y es ahí que Jonás reconoce su pecado y se arrepiente de todo corazón, ¿no? Y ora y conocemos la historia. Mis hermanos queridos, el pecado es la consecuencia del pecado, es triste, es terrible. La consecuencia del pecado, mis hermanos, tiene consecuencias eternas. Y si nosotros deseamos ser verdaderos obreros de la hora undécima, debemos vencer el pecado. No solamente luchar contra la tentación ni luchar contra el pecado, sino vencerlo de manera completa. Como mencionaba nuestro hermano Dani en la predicación, no hay opción, no hay alternativa. O luchas o muere en el intento, pero no puedes quedarte ahí con algún pecado en tu vida, con un defecto de carácter, con un mal hábito. No, tenemos que vencer, reflejar el carácter de Cristo, vencer toda clase de pecado y tentación, vencerlos pero por completo. Cuando Jonás, mis hermanos, toma estas malas decisiones, desciende cada vez más, tuvo un descenso, otro y otro y otro, mis hermanos, el Señor aún tuvo misericordia. Perdonó a Jonás, el gran pez fue a vomitarlo, ¿no? a la orilla de la playa. Jonás se arrepiente, predica, se arrepienten los ninivitas. Jonás reclama a Dios, yo sabía que tú ibas a perdonarlos, ¿por qué me trajiste acá? Pero mis hermanos, la lección del descenso de Jonás es que Dios, si bien quería salvar a los ninivitas, a los que vivían en Nínive,
al que quería salvar realmente Dios, era el mismo Jonás. Porque Jonás, por más profeta que haya sido, tenía rencor en su corazón, tenía odio, tenía ese orgullo de hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Su yo estaba por encima. Tenía ídolos ocultos. Y Dios en su misericordia lo vio a Jonás y dijo: no, yo no puedo permitir que mi hijo, mi siervo, mi profeta se pierda. Entonces le voy a dar una misión: que vaya y predique a los ninivitas. Y yo así lo voy a salvar, no solo a los de Nínive, sino voy a salvar a mi profeta. Voy a salvar a mi hijo, Jonás. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Según las pruebas extrabíblicas, ¿sí? Según la arqueología, la historia, Jonás no quería ir a Nínive a predicarles porque los de Nínive habían matado, asesinado a sus padres, a sus familiares de Jonás. Y Jonás tenía odio hacia ellos: mataron a mis padres, a mi familia, ¿cómo yo voy a ir a predicarles? ¿Cómo yo voy a perdonarlos a ellos? Y tenía rencor en su corazón. Por eso Jonás decidió irse a Tarsis en vez que a Nínive. Si nosotros, mis hermanos, no aprendemos a perdonar a aquellos que nos hacen daño, tampoco podemos recibir el perdón de Dios. Eso dice la Escritura, ¿no? Si ustedes no perdonan a su prójimo, el Padre que está en el cielo tampoco los va a perdonar. Si tenemos algo en contra de mi hermano, de nuestro prójimo, antes de hacer el sacrificio, debiéramos dejar nuestra ofrenda ahí e ir a pedir disculpas, buscar el perdón. Si es que uno no cometió el error, entonces igual ir y buscar y hablar con la persona, conversar, entrar en acuerdos, disculparse, darse un abrazo y no tener odio ni rencor en el corazón. Dios quiere salvarnos, mis hermanos, de muchas maneras, pero necesitamos aprender a perdonar. Aquel que nos hace daño, aquel que habla mal a nuestras espaldas, aquel que de repente nos miente, nos engaña, debemos aprender a perdonar. Jonás aprendió la lección y perdonó a aquellos que habían asesinado a sus familiares. Dios quería salvarlo a Jonás, así como Dios quiere salvarlos a nosotros igual. Mis hermanos, cuando alguien hace un pacto con el diablo, ¿es fácil librarse del enemigo? Yo escuché un testimonio de un ex satanista y él se convirtió adventista y él decía: conocí la verdad el sábado, todo, decidí entregarme a Dios, pero los demonios no querían soltarme y empezaban a manifestarse en la casa y hacer una y otra cosa, a molestar a sus familiares. No querían dejarlo en paz. Y era muy difícil ser libre de los demonios, porque había hecho un pacto, ¿no?, con Satanás. Pero él, esta persona, este ex satanista, decía: pero ahora entiendo que es más difícil librarse de Dios, porque el Señor nos va buscando una y otra vez, nos va hablando mediante su Santo Espíritu una y otra vez, y Dios no nos va a soltar fácilmente. Él murió por nosotros en la cruz. Él no va a permitir que ese sacrificio sea en vano en nuestra vida. Y si estamos hoy escuchando este mensaje, es porque el Señor realmente quiere salvarnos, realmente quiere perdonarnos. Y Él va a seguir intercediendo por nosotros en el santuario celestial. El Espíritu Santo va a seguir hablando a nuestra conciencia, a nuestra mente, convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio. Pero, mis hermanos, somos nosotros los que cerramos nuestros oídos, nuestros ojos, para no escuchar ni ver la verdad del Señor. Mis hermanos,
¿Qué tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No importa cuántos años tengamos de tiempo en el mensaje, no importa si somos nuevos, somos antiguos, si el Señor recién nos está llamando en este último tiempo. Lo importante, mis hermanos, es hacer la voluntad de Dios, no cometer pecado en desobediencia. En Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Porque en aquel día me dirán: pero Señor, yo hice milagros, yo saqué demonios, pero Señor, yo profeticé en tu nombre, pero Señor, yo asistí a la iglesia, pero Señor, yo fui pastor, pero Señor, yo di estudio bíblico, Señor, yo predicaba el mensaje de verdad presente, pero Señor, ¿no? Yo era fiel con los mandamientos, pero Señor. Y el Señor, si no hacemos la voluntad del Padre, mis hermanos, el Señor nos dirá: nunca te conocí, ¿quién eres tú? ¿Cuál es la voluntad del Padre? El joven rico, ¿se acuerdan? Había guardado los mandamientos desde joven, desde pequeño. Pero el Señor le dijo: una cosa te falta. Y a todos nosotros nos falta una cosa, mis hermanos: hacer la voluntad plena de Dios. No solo los sábados, no solo en los congresos de jóvenes, ¿no? Sino todos los días, en todo momento. Qué lindo se ve, mis hermanos, acá la iglesia, todos con bien vestidos, ¿no? Qué lindo sería que estemos vestidos así durante la semana también, ¿no? Qué lindo sería, mis hermanos, como hoy almorzamos un delicioso almuerzo, ¿no? Delicioso, estaba rico, vegetariano, delicioso todo. Qué lindo sería que nos alimentemos de manera saludable toda la semana. La música que escuchamos, qué lindo sería que escuchemos esa música sacra todos los días, no música del mundo. Así como estudiamos la palabra ahora en el Congreso, este sábado, qué lindo que estudiásemos la Biblia, la palabra, durante toda la semana, ¿no? En nuestras casas, en nuestras familias, el culto personal. Y hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 nos dice: ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primera Tesalonicenses 4:3, dice la palabra del Señor: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni tome ventaja de su hermano en nada, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y protestado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mis hermanos, santidad, esa es la voluntad del Padre. Nada más, solo santidad. Dentro de la santidad, obviamente va a ser obedecer a Dios, guardar los mandamientos, hacer su voluntad, obedecer todo el mensaje. Pero ¿qué es santidad? Mis hermanos, en todos estos años logré tener un concepto de lo que es santidad. Santidad no es que brille nuestro rostro como el rostro de Moisés que brilló al bajar del monte Sinaí. Santidad, mis hermanos, no es que tengamos una aureola, ¿no? Acá en nuestra cabeza. Santidad no es que nos salgan alas como de ángeles. Santidad, mis hermanos, no es que
algo misterioso, algo mágico. Santidad, mis hermanos, sencillamente es decir no al pecado. Eso es santidad, dejar de pecar. Cuando estuvimos en el colegio, ya el Señor nos había llamado. En el colegio predicábamos a todo mundo, a los otros cursos, a los profesores. Contaba las grandezas que Dios había hecho en mi vida, en mi familia. Y uno de los jovencitos se me acerca y me dice: Israel, yo no puedo vencer un pecado. Este joven era hijo de un administrador, ¿no?, de iglesia. Y se puso a llorar, a derramar lágrimas. Y me dice: yo lucho con este pecado y no puedo vencer. Caigo una y otra vez, una y otra vez. No puedo vencer el pecado. Me dio mucha tristeza. Empezamos a orar. No supe qué decirle en ese momento. Pero al pasar los años, mis hermanos, al pasar el tiempo, tristemente este joven no logró vencer el pecado sexual. Llegó a ser padre, tuvo que abortar la señorita, y su vida se empezó a descender y a descender cada vez más, cada vez más. Mis hermanos, como ejemplo, hablamos de todo tipo de pecado, ya sea la alimentación, ya sea la música, ya sea el carácter, el pecado sexual, mis hermanos, debe ser vencido. Debemos tener santidad sexual. La basura diabólica, mis hermanos, que el enemigo coloca en los dispositivos, en películas, en series, en las redes sociales, para que los niños tengan acceso a ellos, contamina su mente. Y todo empieza, mis hermanos, con la vista. Si usted quiere vencer cualquier pecado, cuide las avenidas del alma, que son los 5 sentidos que Dios nos dio. Y si hay algún joven, alguna señorita que está luchando con algún pecado, alguna tentación, algún pecado secreto, oculto, déjeme decirle que sí se puede vencer, sí se puede hallar libertad en el Señor. Sí se puede vivir en santidad, solamente decidiendo, solamente tomando la decisión de rechazar el pecado, rechazar la tentación y decir no en el nombre de Jesús, no, y poner un alto y vivir como el Señor quiere que vivamos, en santidad. La impureza sexual no es otra cosa que tomar malas decisiones que al final se convierten en un hábito. Los hábitos se los puede reemplazar en 21 días. Es totalmente posible vencer cualquier mal hábito, cuidando los ojos, ¿sí?, cuidando las avenidas del alma, la alimentación, colocándonos en lugares que sean favorables para tomar buenas decisiones. Mis hermanos, santidad sencillamente es tomar decisiones que agraden a Dios, obedecerlo, dejar de pecar, cuidar las avenidas del alma. Dios, mis hermanos, quiere salvarnos a todos nosotros, pero si somos como Jonás, que vamos descendiendo una y otra vez, seguimos descendiendo y nos arrepentimos y volvemos a fallar y volvemos a arrepentirnos y volvemos a pecar, a fallar. Mis hermanos, ¿cuándo vamos a vivir en plena santidad? ¿Hasta cuándo? El Señor quiere que cuando Él venga
ya nos quiere encontrar totalmente transformados a su imagen. Primera Tesalonicenses es claro, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación, que se aparten de todo pecado, de toda tentación, apartarnos por completo, haciendo la voluntad del Señor. En Ezequiel 33:11 dice que el Señor no quiere que ninguno se pierda, ¿no? El Señor no se alegra cuando alguien perece. Vamos a leer Ezequiel 33:11. Allá dice, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué vamos a perdernos, mis hermanos, si somos el pueblo de Dios? ¿Va a ser porque Dios no quiere salvarnos? ¿Va a ser porque Dios no nos dio oportunidades? ¿Dios no fue misericordioso con nosotros? Dios fue misericordioso. Dios nos da oportunidades. Y este sábado, mis hermanos, es una gran oportunidad que el Señor nos da para reconsagrar nuestras vidas a Él, para escuchar la voz de Dios y no hacer nuestra propia voluntad, para hacer una autoevaluación en nuestra vida y si tengo algún rencor, algún odio contra alguien que me hizo daño, perdonarlo delante de Dios, buscar el perdón, estar completamente bajo la voluntad del Señor, haciendo su voluntad, viviendo en santidad. Cuando desobedecemos a Dios, mis hermanos, nos alejamos de la presencia de Jehová. ¿Cómo se va a terminar la obra del Evangelio? Si hay muchas personas, tanta gente, ¿cómo vamos a predicarles a ellos? Solo necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, si hacemos nuestra parte como jóvenes preparándonos en las áreas prácticas que el Señor quiere, en la cual nos llama a prepararnos, y si tomamos decisiones correctas de rechazar el pecado, rechazar la tentación, viviendo en santidad, mis hermanos, ¿cómo el Señor no puede utilizarnos? Claro que el Señor nos va a utilizar poderosamente en su obra. No solo predicando con palabras, sino con nuestro testimonio, con nuestros actos, con nuestras actitudes, nuestras acciones. Cuando nosotros vamos a dar un estudio bíblico, mis hermanos, hay demonios ahí que están tan inquietos porque saben que vamos a llevar la luz del Evangelio a ese hogar, a esa familia. Pero si nosotros vamos llenos del Espíritu Santo, consagrados a Dios, en santidad, con los ángeles de Dios a nuestro lado, con el Espíritu Santo, esos demonios, mis hermanos, van retrocediendo y se apartan de ese hogar, de esas familias. Y el Espíritu Santo ilumina sus mentes, impresiona sus corazones, los convence de pecado y pueden aceptar la verdad bíblica. Llenos del Espíritu Santo vamos a lograr la gran misión que el Señor nos dejó. Dar el mensaje a un mundo que perece, dar el mensaje de verdad presente en este último tiempo, para que las personas procedan al arrepentimiento y la gran mayoría acepte la verdad bíblica. La gran mayoría, mis hermanos, se una al pueblo de Dios y también sean parte de la hora undécima, obreros de la hora undécima, que van a estar dispuestos a darlo todo por el Señor. No van a medir sus esfuerzos con tal de hacer la voluntad de Dios. El Señor, mis hermanos, nos llama a vivir en santidad. Yo quiero comentarles que en una experiencia, cuando estuvimos en una ciudad, una señorita estaba poseída por demonios, fuimos, oramos, fuimos al siguiente día, volvimos a orar, a cantar, ayunando, y el enemigo no quería soltarla, no la quería dejar en paz a esta señorita. Mis hermanos, fue una experiencia maravillosa para mí personalmente, porque si no me pasaba eso, yo no estuviera consciente del mundo espiritual en el que vivimos. No vemos nosotros a los ángeles ni a los demonios,
pero son tan reales, mis hermanos, pero tan reales. En una de esas oportunidades, casi una semana estuvimos yendo a su casa, orando, ayunando, manifestaciones y demás. El último día, la señorita estaba echada en su cama, nos pusimos de rodillas en el suelo, en el piso, y ella repentinamente se sentó y me abrazó. Y yo igual la abracé, empecé a orar en su oído, sentía la paz de Dios en mi corazón, no tenía miedo al ver cosas sobrenaturales, ¿no? Me había arrepentido de mis pecados, porque sí tenía temor, ¿no? Era mi primera experiencia con una persona poseída. En mi tercer año de teología fue eso. Mis hermanos, la paz de Dios estaba ahí. Podía ver cualquier cosa que se dobla y demás, pero no tenía miedo. Y cuando me abraza, yo igual la abrazo y empiezo a orar, a clamar al Señor como nunca antes, pidiendo misericordia por ella, que el Señor con su poder la libre de todo espíritu del mal, ¿no? Y repetía los versículos: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Señor, envía una legión de ángeles a este lugar, clamando al Señor. La señorita empieza a decir: gracias, 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 y empieza a llorar, y ya volvió a ser ella. Empezamos a orar, ella ora, cantamos un himno, se rebautizó la señorita, ella se rebautizó el último sábado del año, recuerdo, y lo más sorprendente fue que cuando ella contaba el testimonio, ella decía: cuando entraban los colportores a mi cuarto para orar, no los veía a ellos, decía ella, veía personas vestidas de blanco, con su rostro resplandeciente, sus ojos eran como diamantes, decía ella. Abracé a un ángel, decía, ¿no? Y yo me ponía a pensar y decía: pero yo soy un pobre pecador. ¿Cómo es posible que ella haya visto algo resplandeciente y los demonios retrocedían poco a poco y al final la dejaron en paz? Para mí esa experiencia marcó, mis hermanos, el resto de mi vida. Y ahí me di cuenta que no importa, mis hermanos, los pecados que hayamos cometido en el pasado. Si nos consagramos y nos entregamos plenamente a Dios, el Señor pone su justicia en nosotros. El Señor coloca ese manto de santidad en nuestra vida. Y los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Nosotros no tenemos nada bueno, somos miserables, pecadores, nuestras obras son como trapo de inmundicia. Pero si en algún momento nos desconectamos, si en algún momento tomamos malas decisiones, hacemos nuestra propia voluntad, cometemos pecados, mis hermanos, la presencia de Dios se va apartando de nosotros. Sin santidad nadie verá a Dios. El Señor nos llama a vivir en santidad. Tomar buenas decisiones. Hace unos 3-4 meses me levanté a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, asustado. Mi esposa me dice: ¿qué te pasa? Empecé a derramar lágrimas y me puse a orar, porque tuve un sueño, una pesadilla, diría yo, y eso que no cenamos en la noche, ¿no? Pero pienso que era un llamado de Dios a reconsagrar mi vida al Señor, porque no es suficiente, mis hermanos, leer la Biblia, hacer nuestro culto personal, orar. No es suficiente, mis hermanos. Tenemos que estar plenamente conectados con el Señor. Orar en cada momento, mientras trabajamos, mientras caminamos, tener nuestros momentos de oración, no descuidar nuestro culto personal, buscarlo desde temprano, tener nuestros días de ayuno personal, tener nuestros estudios bíblicos, estar ocupados en la predicación del Evangelio. Mis hermanos, lo que yo soñé, mi pesadilla, fue que estaba en este congreso de jóvenes, porque ya me habían comentado, ¿no?, que iban a hacer un congreso,
y estaban aquí los jóvenes y había una persona poseída. Y yo estaba predicando así como ahora y estaban ahí atrás la situación, ¿no? Y cuando me dijeron, no, pastor, vaya usted, vaya. Mis hermanos, yo fui y esa persona poseída, los demonios, se burlaban de mí, se reían y me decían, ¿cómo tú estás orando, pidiendo a Dios que venga aquí y te ayude? Si tú eres así, si tú haces esto, el otro. Mis hermanos, esa fue mi pesadilla. Y el demonio se burlaba y me decía cosas. Me levanté, mis hermanos, con un miedo, un terror, prendí la luz, con lágrimas en los ojos, me puse a clamar al Señor de rodillas. Mi esposa me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿No? Y le dije, tuve un sueño, tuve una pesadilla y necesito estar a cuentas con el Señor en todos los aspectos de mi vida. Necesito vivir en santidad, ¿no? Oramos con ella igual. Mis hermanos, no podemos jugar con el pecado en este último tiempo aún más. El juicio de los vivos comienza en cualquier momento y nuestros nombres serán pasados por lista en el cielo y seremos hallados justos o seremos hallados faltos para perdición eterna. No podemos jugar, mis hermanos, con el pecado, ni jugar a ser obreros de la hora undécima, cuando en realidad no vivimos en santidad como el Señor quiere. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude a vivir haciendo su voluntad, obedeciendo la voz de Dios, no como Jonás, que desobedeció. Y si por algún motivo hemos pecado, hemos fallado, hemos desobedecido, estamos haciendo nuestro propio gusto, tengamos el coraje de reconocer nuestro error y humillarnos plenamente a Dios. Permitamos que el Señor obre en nuestro corazón, nuestra vida, reflejemos el carácter de Cristo en nosotros. Amén. ¿Cuántos deseamos decirle al Señor, Señor, ya no quiero descender más? Ya descendí mucho, ya te fallé demasiado, fueron muchos años pecando, haciendo mi propia voluntad. Señor, desde este sábado en adelante, quiero, Señor, hacer tu voluntad. Quiero vivir en santidad plena. Y si yo, Señor, soy tan duro de corazón, quebrántame. Tú, Señor, encárgate de mí. No permitas que yo me pierda. Ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Cuántos queremos decirle esto al Señor? Amén. Amén. Qué bendición. Vamos a terminar con una oración. Mis hermanos puestos de rodillas. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das oportunidades para arrepentirnos. Tú nos das tu gracia todavía. Pero, Señor, no queremos hacer de la gracia un libertinaje. No deseamos, Señor, hacer nuestra propia voluntad. No deseamos, Señor, tener rencor en el corazón, odio, perdonar a aquellos que nos hagan daño, a vivir, Señor, como reflejando tu carácter. No deseamos, Señor, vivir en pecado, descendiendo cada vez más, no haciendo tu voluntad, sino al contrario, queremos, Señor, vivir haciendo tu voluntad, viviendo en santidad, agradándote a ti, Señor. Pon, Señor, un manto santo de justicia, de santidad en nuestras vidas. Perdona, Señor, todas nuestras iniquidades. Y tú glorifícate en nosotros. Ayúdanos, Señor, a no descender más, desobedeciéndote, haciendo nuestra propia voluntad, sino solamente tu voluntad. De hoy en adelante queremos hacer un compromiso contigo, Señor, para que tú seas glorificado en nosotros, para que, Señor, recibamos el Espíritu Santo, obedezcamos lo que tú quieres para este último tiempo, nos preparemos de manera real, de manera seria, genuina, para el cierre de la gracia, para los eventos finales. Por favor, Señor, ayúdanos
Tú ten misericordia de nosotros y ayúdanos a hacer tu voluntad. Te pedimos, Padre, todo esto y te agradecemos por escuchar nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, amén.